Estamos conociendo el proyecto Cantabria 2030 de COF Pyme Cantabria, con el que la patronal ensancha su labor para potenciar el crecimiento económico de esta comunidad. Conocemos las experiencias de éxito de nuestros empresarios y la estrategia para extender el talento por el exterior en busca de retornos que traigan riqueza a esta región. Y esa red se teje, como les venimos contando, a través de coordinadores que trabajan en diversos países, coordinadores cántabros. Uno de ellos es Ángel Sánchez de Movellán, coordinador para la zona de Oriente Medio, que incluye países como Arabia Saudita, Jordania, Qatar, Turquía o Emiratos Árabes, donde está ahora mismo. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches para ti, ¿eh? Ahora mismo las 9:20, ¿no? Más o menos. Correcto, y los niños acostados ya, así que todo en calma. Vale, sin nada de luz. Sin nada. Bueno. Oye Ángel, lo primero, ¿cuánto llevas fuera de España? Pues ya son casi 13 años en total. Estuve una época en Irlanda, después estuve un año estudiando en Malta, y aquí en Dubái llevo ya un total de 11 años, que se dice pronto ya. Bueno, o sea, calculo que te fuiste allá por el principio de la anterior década, que no está nada mal, o a finales de la anterior década. ¿Por qué te fuiste de Cantabria? Pues bueno, por un poquito buscando ese, no sé cómo decirlo, esas ganas de aventura, de un desafío, de un reto. Me surgió una oportunidad muy buena a través de Sodercan, que tenían una red de becarios en el exterior. Entonces, bueno, la plataforma era bastante fácil y en teoría esto era para un año solamente, pero bueno, pues encuentras un buen grupo de amigos, encuentras buenas perspectivas laborales sobre todo, que es lo que más resaltaría con diferencia respecto a España. Y bueno, pues al final también conocí a mi pareja aquí y bueno, pues te vas asentando y vas encontrando a gusto en un país en el que no se vive nada mal, para ser francos. Explícanos cuál es tu trabajo ahora mismo. Pues yo ahora mismo trabajo para una multinacional italiana como director regional de una de las divisiones dedicadas a sistemas de parking, control de accesos, smart cities, tecnologías integradas de movilidad, etcétera, etcétera. Y desde Uruguay pues cubrimos todo el área de Oriente Medio y este de África. Y bueno, intentamos pues expandir, internacionalizar la empresa todo lo que se pueda y en ello llevamos 5 años ya en esta empresa y muy contento, la verdad, con expectativas de más. O sea, 5 años moviéndote en un recorrido, en un espacio que ya conoces perfectamente a todos los niveles. Y ahora cuéntame, ¿en qué consiste tu labor como coordinador de esta red de talento ahí en Oriente Medio y en países, bueno, que se parecen, pero cada uno con sus propias posibilidades y su propia sociología, ¿no? Sin duda. Permíteme, María, hacer un pequeño inciso solamente para aquellos que quizás no conozcan la red de talento cántabro, resumirlo en 2 líneas. Se trata de una red que se engloba dentro del proyecto de Cantabria 2030, como bien has dicho antes, de COF Pyme, y viene a ser una hoja de ruta para ayudar a desarrollar el tejido de Cantabria a través de 3 palancas o 3 áreas: innovación, emprendimiento y talento y personas. Y es aquí donde la red de talento cántabro aporta su valor, digamos. Como bien dices, desde aquí coordinamos toda una zona de diversos países que has mencionado antes. Oriente Medio se compone de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, incluso Chipre e Israel está dentro de nuestro ámbito. Tú verás las diferencias que puede haber precisamente entre Israel y Arabia Saudí, por ejemplo. Entonces, en cuanto a mi labor, básicamente es de canalizador, por así decirlo, de las principales actividades de la red entre lo que viene a ser la oficina central en Santander y los diferentes miembros de la red. Las actividades que llevamos a cabo, más o menos las podríamos englobar desde mi punto de vista en 3 categorías, a grandes rasgos, por así decirlo. Una fuente de esfuerzos, por así decirlo, es hacia aumentar la propia red, seguir identificando más cántabros, ya que cuanto más grande sea la red, más gente participe en ella, lógicamente más valor tendrá la propia red. Y luego hay otras 2 actividades que las podríamos asemejar con exportar e importar. La de exportar, al final, ayudar a empresas que quieran o que puedan tener interés en esta zona del mundo, ayudándoles un poquito a internacionalizarse por aquí. Asimismo, a personas que quieran a lo mejor tener una oportunidad fuera de Cantabria o fuera de España.
para lo cual es muy importante, no sé si habéis comentado en alguna sesión anterior sobre la bolsa de transferencia de talento cántabro. Viene a ser una bolsa de trabajo donde los miembros de la red colgamos tickets o posibilidades de trabajo, oportunidades de trabajo, ya sea en las empresas en que trabajamos nosotros u otras empresas de gente conocida en este entorno, a la cual la gente puede aplicar para intentar obtener una posición en una empresa extranjera. Creo que es algo que tiene mucho valor. Y la tercera área, por así decirlo, sería atraer inversión hacia Cantabria, ya sea empresas que se instalen o posibles inversiones privadas que repercutan en el interés directo de Cantabria. Una bolsa de transferencia de trabajo que es efectivamente uno de los pilares de este proyecto Cantabria 2030, que está siendo expuesto y mostrado pues a las diferentes instituciones, también a instituciones y todos los ámbitos políticos y en general todo aquel que interviene en el ámbito económico aquí en Cantabria, incluso fuera de Cantabria. Pero fíjate tú en qué países estás trabajando. Dices que cada uno es distinto, ¿no? Lo podemos más o menos intuir desde aquí. Por hablar de Emiratos Árabes, se dice, confírmalo tú, que un factor clave es que los Emiratos valoran mucho los contactos personales y las referencias que se tengan a la hora de que vengan empresas, capitales extranjeros que quieran invertir, ¿no? ¿Esto es así? Sin duda. Aquí hay una de las grandes diferencias, por ejemplo, a la hora de hacer negocios. Aquí es, como bien dices, lo que aquí llaman el networking. Lo que en España se llama, con un tinte quizá no muy positivo, los lobbies, ¿no? Al final, aquí tener una conversación con alguien y romper el hielo preguntándole a qué te dedicas y qué haces, intentando buscar sinergias, es algo como muy natural. De ahí a tener relaciones de confianza, para poder establecer negocios, para poder finalizar operaciones, etcétera, etcétera, es algo que la confianza no va en un papel, no va en un contrato. En muchos casos, por ejemplo, me remito ahora a Arabia Saudí en particular o en Egipto, vale muchísimo más una palabra y un apretón de manos que un papel que hayas firmado. De hecho, la regulación en esos países no protege especialmente en temas contractuales, etcétera, pero es cierto que las relaciones personales y los contactos es lo que prevalece aquí. Y ahí está tu trabajo, que supongo que para esta red de talento cántabro, pues eres una especie de agente comercial, ¿no? Sí, se trata también un poco de intentar abrir puertas, de intentar activar contactos, sea el caso de una empresa que necesita una pequeña ayuda o una persona en concreto que quiere buscar una oportunidad aquí. En cualquier tipo de entorno, pues oye, nos contacta, todo lo que se pueda hacer para echar una mano, pues se intenta hacer. De alguna manera lo que la red está articulando de una forma estructurada es algo que muchos veníamos haciendo ya de forma altruista, por así decirlo, desde que llegamos aquí. Pues bueno, si al final un amigo de un amigo o alguien conocido te contacta para que le eches una mano, pues lo haces interesadamente, intentando ayudar un poco. Bueno, estamos hablando con Ángel Sánchez de Movellán, cántabro, santanderino. Tenemos que insistir en ello, que es coordinador para la zona de Oriente Medio de este proyecto internacional que ha emprendido COF Pyme en Cantabria y que nos está poniendo un poco en el mapa y nos está situando y también nos da muchas claves de cómo se funciona a la hora de invertir en estos países. Ángel, otro punto a tener en cuenta son las legislaciones, que supongo no tendrán nada que ver las de Arabia Saudí con Emiratos, con Jordania, con Qatar, ¿no? ¿La legislación de los países, de estos países, protege mucho a las empresas? Pues ese es un tema que está ahora mismo, de hecho, en boca de todos, porque países que tradicionalmente no tenían esta protección hacia empresas o hacia agentes externos, están empezando a darse cuenta que necesitan establecer un marco que proteja mucho más al inversor extranjero. El caso de Dubái es el primer ejemplo y esa es la razón por la cual Dubái está en el mapa y todo el mundo conoce Dubái, es porque aquí ha habido muchísima inversión, muchísimo crecimiento, no hace falta creo que lo describa ahora, pero todo ese crecimiento fue en base a una protección y un marco legal que favorecía esa inversión de empresas extranjeras para sentarse aquí. Y de hecho Dubái es a día de hoy el hub de negocios para toda la zona de Oriente Medio. Las empresas instalan su cuartel general, por así decirlo, en Dubái para toda la zona, tal y como mi empresa hace también. Sin embargo, ahora, por ejemplo, Arabia Saudí está en un plan de apertura internacional bastante potente y se están dando cuenta de que necesitan atraer la inversión de las empresas a que residan en el propio país.
todavía están, creo que, un poquito lejos de garantizar el mismo nivel de seguridad que Emiratos Árabes, por ejemplo, tiene. Pero sí que se están dando cuenta de que tienen que mejorar en ese sentido, porque si no es muy difícil atraer inversiones relevantes en el país. Cuéntanos, ¿en qué país, pongámonos, yo te sitúo en Emiratos, hablo de Emiratos, pero conoces bien el mercado de todos estos países que estamos comentando? ¿Qué sectores son potencialmente los que más éxito tienen ahora mismo para invertir? ¿Cuáles serían para invertir en estos países? Pues quizá por el sector al que me dedico, que está muy enfocado en tecnologías, en Smart City, en desarrollo de ciudades, urbanismo y tal. Este sector creo que está muy en auge, sobre todo en la zona, como bien digo, de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes todavía tiene un gran potencial para el sector tecnológico, todas las soluciones integradas, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, está muy, muy a la orden del día. Creo que empieza a haber ya más espacio o más, una categoría superior para el tema agroalimentario, por ejemplo, el tema gourmet, que creo que es algo que puede encajar a las empresas cántabras, nuestras famosas anchoas y otros productos. Por fin hay tiendas de gourmet del tipo que puede haber, por ejemplo, en España, en Cantabria, que conocemos. Se empieza a dar valor a ese tipo de producto, cuando antes era simplemente a precio, no encontrabas el producto de calidad alta, por así decirlo. Otros sectores podría ser, por ejemplo, farma, cosmético. Tenemos por aquí alguna empresa cántabra, Foramen, me viene a la cabeza rápidamente, que están por aquí desde hace mucho tiempo comercializando sus productos. Sí que es cierto que cualquier sector que te pueda mencionar que puede ser interesante, a la misma vez te digo que es muy competitivo. Esto ya no es aquel Dubái que aquí venías un poco casi con el catálogo debajo del brazo y vendías seguro. Esto es un mercado ya altamente competitivo, están prácticamente todas las empresas número 1 del mundo están por aquí, en fin, hay que venir preparado y hay que venir con ganas de guerra porque es un mercado altamente competitivo. A ver, estamos hablando de países, por ejemplo, Jordania, ¿no? En donde disfrutan de una democracia, Turquía, bueno, entre comillas, pero estamos hablando pues de Emiratos Árabes, de Qatar, donde ha entrado de lleno el capitalismo. Y yo te quiero preguntar por ese dinero que podría venir de vuelta. Y no me refiero a empresarios cántabros que estén allí, sino a grandes fortunas de estos países que puedan venir a Cantabria, que se puedan interesar por la inversión aquí en Cantabria. Es cierto, y en esto estás conmigo, que cuando se oye que una fortuna catarí o de Emiratos Árabes, aquí se sospecha mucho. Cuestiones del fútbol, que también yo creo que, por ejemplo, ¿es posible que estas grandes fortunas en un momento dado vengan a Europa, vengan a España o vengan a Cantabria? ¿También se trabaja en ese retorno por parte de los coordinadores? Sin duda. De hecho, permíteme el inciso de esas grandes fortunas que se ven con el fútbol y estas cosas, no debería distraernos del tejido empresarial y del trabajo que hay. Quiero decir, porque 4 o 5 de estos inversores les guste mucho la fama y el poder y salir en los medios de comunicación, no debe distraernos de que hay muchos empresarios muy serios y que actualmente hay muchísimos sectores en los cuales hay inversión de esta zona del mundo en Europa. Por ejemplo, Qatar, el Fondo Soberano de Qatar, Emiratos Árabes, tienen participaciones en numerosas, muchísimas empresas españolas que nos sorprenderíamos de ver hasta dónde llegan los petrodólares, por así decirlo, en inversión en nuestro país. Es decir, ¿es posible atraer a Cantabria ese tipo de inversión? Sin duda que sí. Lo que hay que hacer es estructurarlo de una manera que se pueda presentar de una forma profesional, de una forma bien estructurada y atraer a esa gente. Una de las actividades, de hecho, que estamos trabajando es preparar una especie de catálogo de inversiones, por así decirlo, de alguna manera a los coordinadores darnos un pequeño catálogo, una pequeña presentación, donde podamos simplemente al menos hacer la avanzadilla, ¿no?, de cuáles son los temas para poder presentar aquí a gente que pudiese estar interesada. Luego ya una siguiente fase pues sería quizá una visita o lo que fuese, pero al menos tener el material necesario para poder hacer esa entradilla y decir, oye, pues mira, hay estos sectores, en Cantabria podemos ofrecer esto en tecnología, en turismo, en alimentación, en los sectores en los que podamos destacar y ser competitivos y a la vez estar preparados, lógicamente. Cuando esa gente venga hay que estar muy preparados con una solución estructurada para ofrecerles. Porque si tienes que describirme cómo es la mentalidad del empresario en esos países,
¿con qué te quedarías? ¿Cómo describiríamos este marco mental, ¿no? En el que estamos hablando de países que han hecho muchísimo dinero, el PIB, bueno, pues ha subido de una forma exponencial, ¿no? En los últimos años. ¿Cuál es la mentalidad, el tipo del empresario de estos países? Pues por lo general, actualmente ya estamos hablando de una segunda generación de población en este país, que por lo general ha estudiado fuera, ha estudiado en universidades internacionales. Es decir, no debemos caer en la falsa imagen del beduino que tenía camellos y de repente tuvo petróleo y tuvo mucho dinero. Para nada, esos fueron los abuelos. Ahora la generación está muy bien formada, son muy competitivos, tienen muy claro cómo hacer negocios y cómo esperar retornos de sus negocios, y no se dejan convencer con simplemente palabrería, etcétera, etcétera. Hay que estar, como digo, bien estructurados y poder convencerlos con argumentos sólidos. No son gente que van a invertir en base a emociones solamente, como decíamos antes. Las relaciones son muy importantes. Sí, sin las relaciones no llegas a poder proponer esas inversiones, pero luego analizar las inversiones y decidir si sí o si no. Tienen equipos especializados, o ellos mismos han estado a la altura de las circunstancias en temas de educación, etcétera, para poder evaluar esas inversiones. Entonces, tienen que ser inversiones sólidas y por lo general a largo plazo. Son gente que son bastante, como ellos se autodenominan, visionarios, ¿no? O sea, son capaces de, bueno, hoy no voy a ganar mucho dinero aquí, pero creo que en 10 años esto me va a dar el retorno que espero. Entonces, bueno, sí que tienen bastante inteligencia en ese sentido. Bueno, Ángel, ¿qué le decimos a un cántabro que está por aquí, a un emprendedor, alguien que quiere, bueno, exportar, internacionalizar su negocio, que tiene un proyecto, sin más? Pensamos en esa bolsa de transferencia del trabajo que se ha creado en nuestra red, en 2030. ¿Cómo le ayudamos? ¿Qué consejos le puedes dar? Bueno, pues lo primero, evidentemente hay que hacer un estudio de mercado previo, que eso se puede hacer desde Cantabria. Hoy en día hay herramientas online e incluso agencias o la oficina comercial de la Embajada de España que prestan estos servicios. Como servicio preliminar y primera toma de contacto, yo creo que sería algo imprescindible. Después de eso, hacer un buen análisis de competencia, tener el producto o el servicio debidamente adaptado con temas culturales. Por ejemplo, si estamos hablando de comida y trae algo de cerdo, pues hay que saber que hay ciertas certificaciones halal que tiene que tener el producto, etcétera, etcétera. En ese sentido, ese análisis, y luego el siguiente paso sería venir aquí y estar implantado en el país. Por lo general, lo de vender desde España, salvo que sea un producto de exportación muy concreto, que puede ser, pero en el momento que hablemos de empresas tecnológicas que presten servicios, etcétera, lo primero que te van a pedir es que estés implantado en el país, perdón. Sin implantación, difícilmente te van a creer. Por lo general, esa es la apuesta. Me tengo que implantar sin tener asegurado que voy a tener un contrato, sin tener asegurado que voy a tener un retorno. Y ese contacto personal, ¿no?, que reclaman y que para ellos es fundamental, como nos acabas de explicar. Pues Ángel Sánchez de Movellán, coordinador para la zona de Oriente Medio del proyecto Cantabria 2030 de COE-CEPIME, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que no sé cuándo vas a volver. De momento aquí 15 grados, allí tendréis unos cuantos más, aunque sean las 9 de la noche. Pues unos 30, 32 más o menos ahora mismo. 32. Exactamente. Y que nos gusta hablar contigo. No sé, supongo que por ahí hablas mucho más en inglés, ¿no? Que hablar en español te satisface en momentos como este. Sí, al final, bueno, creo que toda la cabra tira al monte y aquí, pues evidentemente nos juntamos entre españoles, digamos, las quedadas de los fines de semana y los amigos, etcétera, pues al final tiramos a juntarnos entre nosotros, así que bueno, tampoco echamos de menos tanto la tierruca, por así. Aquí os espera, en cualquier caso. Ángel, gracias y que vaya bien. Muchísimas gracias. Un saludo, buenas tardes, buenas noches para ti.